Hola, mis niños y niñas, bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad tendremos la clase del área de lenguaje. Muy bien, seguramente ustedes en casa o en la escuela habrán leído sobre cuentos, han leído cuentos, quizás en este quinto grado o en sexto grado van a tener que leer alguna novela y muy seguramente han leído leyendas, esas leyendas de terror. De igual forma han visto o ustedes mismos han leído noticias en el periódico o sus papás frecuentemente lo hagan. Han seguramente visto algunas recetas, ven cómo las recetas indican pues algunos pasos para realizar alguna comida, ¿verdad que sí? Y pues precisamente sobre esos tipos de texto vamos a trabajar hoy. La clase de hoy va a ser sobre eso, tipos de texto. Veamos, un texto nos dice que es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas, es decir, que se organizan las palabras para dar un mensaje, para dar una información que nosotros la podamos entender. Un ejemplo muy claro es los libros. Ustedes en los libros los abren y hay una gran variedad de palabras, pero todas ellas están organizadas de forma tal que nos transmitan un mensaje, de que nos den, nos comuniquen algo. Muy bien, hay diferentes tipos de texto. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de textos. Leamos lo que dice aquí. Cada texto se escribe con un propósito que determina la estructura del texto escrito. Es decir, que cada uno tiene un propósito, un objetivo diferente. Es por ello que encontramos textos informativos, narrativos, descriptivos e instruccionales. Veamos un poco acerca de cada uno de ellos. Tenemos los textos informativos. Ellos tienen el propósito de divulgar, informar sobre hechos y temas de interés general. Un ejemplo muy fácil es los textos que encontramos en los periódicos o la información que queramos buscar por internet. Si nosotros estamos buscando algún tipo de información, la podemos conseguir también por periódicos, por canales, digámoslo así, de información que hay a través de la red. Todo lo que sea a través de la lengua escrita, ¿sí? Son para darnos información. Otros ejemplos son los avisos. Vemos avisos, por ejemplo, en los baños, en los colegios hay avisos, en las calles hay avisos. Todos ellos también son informativos. ¿Por qué? Como su misma palabra lo indica, nos están dando una información. Aquí tenemos algunos ejemplos. Baño exclusivo para clientes, eso normalmente los podemos conseguir en restaurantes. Peligro, alta tensión, no fumar, sonría, lo estamos grabando. Ese tipo de avisos también son textos informativos. Veamos otro. Tenemos los textos narrativos. Ellos se escriben con el propósito de narrar hechos imaginarios o reales. La palabra narración se refiere a eso, a contar, digamos que a echar el cuento sobre algo. Nos dice que pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, en cuanto a las fábulas, los cuentos, las leyendas, digamos que la mayoría nos presentan un mundo imaginario, ¿sí? Cosas que no son reales. En el caso de las novelas hay algunas, o en su caso casi que las mayorías, pues todas ellas se basan en hechos reales, ¿sí? Entonces en la narración son como, hay esa variedad, cosas reales y cosas imaginarias. También se considera un texto narrativo, por ejemplo, cuando estamos escribiendo por WhatsApp, o escribiendo a través de un mensaje, o hablando por Facebook. Todo ese tipo de texto que yo empiezo a contarle a alguien sobre algo que me haya pasado, también se le consideran textos narrativos. Veamos ahora los descriptivos. Como su misma palabra lo indica, pues este tipo de escritura se refiere a que expresan cómo son los seres vivos, los objetos y los ambientes, indican sus características, su apariencia. Por ejemplo, si vemos el dibujo que está allí, ahí vemos un texto descriptivo. Dice, es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Como nos podemos dar cuenta, está indicando, nos está diciendo las características físicas, nos está diciendo la apariencia de ese perro. Este tipo de textos pues se refiere a ello, a indicar cómo son las cosas, las personas, los ambientes, los lugares, ¿sí? Este tipo de texto lo podemos encontrar mezclado
con los otros textos. Muy bien. Veamos los textos instruccionales. Ellos explican los pasos, las acciones o las sugerencias necesarias para actividades, trabajos, juegos, comidas, entre otros. Por ejemplo, tenemos las ganas de hacer una comida, pero no la sabemos. Va a indicar a través de una serie de pasos qué es lo que tenemos que hacer. Con los textos instruccionales hay que tener cuidado, pues al momento de escribirlos ellos tienen que llevar una secuencia, no lo podemos escribir de forma desordenada. Muy bien. Hay algunas estrategias para la escritura. Tenemos, la escritura es una destreza que se adquiere y se perfecciona a medida que se ejercita. Para escribir mejor debemos leer frecuentemente. Cuando leemos constantemente, nuestro cerebro pues se llena de mucha más imaginación porque tenemos muchos temas de qué hablar, de qué escribir. El segundo es definir sobre qué y con qué propósito se escribirá. Debemos saber qué es lo que queremos hacer y cuál va a ser nuestro propósito. Esto se refiere a que debemos hacer como un ensayo de lo que vamos a escribir para hacerle correcciones, para hacerle los ajustes correctos y luego sí pasar en blanco el definitivo. Y por otro, parafrasear. Parafrasear se refiere, por ejemplo, cuando uno les dice lean algo y luego hagan un resumen. Parafrasear se refiere sobre eso, a decir, a explicar con nuestras propias palabras lo que entendimos acerca de algo. Muy bien. Ahora tenemos aquí las actividades propuestas. La primera dice, identifica qué tipo de texto es el siguiente. No lo tienen que escribir, solamente dice allí y van a indicar qué tipo de texto es. La segunda es realizar un cuadro comparativo de 3 características. Allí abajo lo indico. El tipo de texto, la intención, la clase de lenguaje y colocan algunos ejemplos de cada uno de esos tipos de textos. Eso lo realizan en el cuaderno del área. Y bueno, mis niños, espero que la clase pues me haya hecho entender. De igual forma, cuando estemos en presencial voy a hablarles un poquito sobre ello y espero que les haya gustado. Chao.